considera hoy un día de resurrección en el Espíritu Santo. Hoy conmemoramos un día muy importante, que es el día de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué es la resurrección? Es la forma en que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Dice que el Verbo caminaba desde antes de la existencia y la creación. O sea, el Verbo es Jesucristo. Y el Verbo caminaba sobre las aguas. O sea, no había nada creado en el universo y ya Cristo caminaba, el Espíritu Santo y Dios sobre las aguas. Dios decidió dar vida y por eso creó en 6 días en el Génesis y caminó en el huerto al lado de Adán y Eva, a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron perfectos sobrenaturalmente. Y Dios descendió, el Verbo, y caminó en el Edén con ellos. Y Dios, Cristo vivo, en los tiempos de Noé, en la tamización, en la gran inundación, Él estuvo ahí al lado de Noé. Él compactó el arca para que no se destruyera. Él es el arca. Y el Verbo también apareció ante Abraham y le dijo a Abraham que esa descendencia, como la de nosotros, es eterna, como las estrellas. Jehová aparece a Abraham y le dice: crea y funda nuestro fundamento. Crea la presencia. El ángel de Jehová habita y le mostró a Jacob cómo Jesucristo es la escalera al cielo. O sea, cómo nosotros a través de Cristo pasamos de este reino terrenal al cielo. Y le señaló el espacio, el camino, la verdad. Y Dios nos muestra su poder. En Él está la vida, en Cristo. Porque Cristo posee la vida en sí mismo. Porque esta vida no fue creada antes, sino es eterna. Esta es la vida divina que se garantiza y se garantizó como hoy en la resurrección de nuestro Señor. O sea que la muerte no pudo retener el poder de Jesucristo, porque de Él emana vida, ya que Él es la luz que venció la muerte y tomó las cadenas y las llaves del Hades del infierno. Él es la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron en contra de esa luz. Esa es la victoria de Cristo que nos da ahora sobre la muerte. Y tú puedes resucitar con Él, conmigo, porque a través de la resurrección, de ser una nueva criatura en Cristo, tenemos abundancia. Cristo es el Verbo, es el Dios inmortal, el que se hizo carne para entendernos. Dios tomó a su único Hijo unigénito para que el Verbo se hiciera carne, y la resurrección, como máxima revelación del Padre, se manifestara en su gloria eterna a través de Juan 1, que es hoy el inicio de nuestro estudio de la valoración y el entendimiento de la palabra. Dile: tócame a través de Juan. Dile: manifiéstate, Señor, y dame potestad para reconocer que soy hijo de Dios. Dile: Señor, quiero conectarme hoy en el mundo espiritual a través de tu resurrección física, porque yo sé que tú eres el que das vida a nuestros cuerpos mortales. Y dile: te reconozco en la omnisciencia, porque tú sabes todo, sin límite de conocimiento, porque tú conoces si me levanto o me siento, porque todo es desnudo ante ti, Jehová, porque el fin es el principio en ti. Conozco tu omnipresencia, porque tú estás en todo lugar simultáneamente. ¿A dónde iré? A tu presencia.
porque tú llenas el cielo y la tierra, y en ti vivimos y nos movemos. Dile, conozco tu omnipresencia, Yahweh, porque eres el Shaddai, Dios Todopoderoso. Dile, tu poder está en mí y se activa, porque nada es difícil para ti. Todo lo haces, porque para Dios todo es posible, y tú cambias en mí, porque la benevolencia que tú tienes al permitirnos estar vivos, al permitirnos reconocerte como Dios en amor, porque reconocer tu misericordia y tu ser piadoso con nosotros nos llama a reconocer ser hijos. Dile, tú eres el alfa y el omega, el Dios todopoderoso, el primero y el último. Y hecho es, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hoy el Verbo se ha hecho carne, y el Verbo que era carne resucitó y es Dios. Y es el único Verbo que el Padre reconoció para tomar los rollos, los 7 rollos, y abrirlos, quedando pendiente el último rollo para el inicio del tocar de la primera trompeta. Dile, hoy, Señor, voy a adorarte. Dile, hoy voy a empezar a ser transformado. Dile, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en aquel persona que crea en Cristo no se pierda y tenga vida eterna. Dile, Señor, yo te voy a adorar hoy. Cierra tus ojos. Dile, Señor Jesús, te alabo. Vamos a la palabra de Dios. Dile, Señor Jesucristo, pon atento mi oído, repite, pon atento mi oído y mi corazón para entender la revelación de Dios Cristo en mi vida. Quiero entender el Verbo, porque el Verbo es Dios, y el Verbo es la palabra de Dios, y el Verbo caminó entre nosotros, y el Verbo volverá por nosotros. Dile, Señor Jesucristo, dispongo mi ser para el entendimiento de tu palabra. Dile, Señor, aquí estoy, listo y preparado. Dice, vamos a Juan 1. Juan era un hombre que vestía con ropas de animal y lo veían raro. Los fariseos lo veían, mientras los fariseos vestían en linos de oro, puros y blancos. Juan el Bautista tenía pieles de animales. Y no tenía nada más sino la palabra, o sea, el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Verbo se hizo carne. El Verbo habitó en nosotros. ¿Cómo habitó el Verbo entre nosotros? El Verbo es Cristo. El Verbo es Jehová. El Verbo es el Espíritu Santo. Entonces, Juan 1, del 1 al 5, nos revela hoy la eternidad y la divinidad y el poder del Creador, o sea, de Cristo.
Porque al iniciar vimos que el verbo se movía sobre las aguas antes de la creación. El verbo creó el universo, la tierra. En 6 días todo se creó. Y Él nos dice hoy que como una creación en Génesis, quiere crearte en ti un nuevo Génesis, un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo. Te está diciendo que vas a aprender hoy a renacer de nuevo. Y vas a tener una transformación interior al reconocer a Cristo como la fuente de vida y la luz eterna. Esa no es una verdad que escuchamos suelta. Es un llamado a anclar tu vida, mujer, a Cristo. Y tú, hombre, para que puedas vencer las tinieblas. A eso nos llama la palabra. Y dice, en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los tres, o sea que la Trinidad es una sola. La piedra angular, Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. O sea que la eternidad del verbo, el verbo era el principio, y no fue creado, sino por Cristo, como Dios eterno sin inicio. O sea que Dios es el todo, y no hay nada antes de Dios. Y su presencia y nuestra preexistencia nos muestra nuestro propósito de vida. Por tanto, afirma ahora mismo que Dios eterno te sostiene. Por eso estás viva y vivo, si no fuera porque te sostiene. Y Él te dice, cree. O sea, la acción que comienza hoy en ti, hoy eres libre en la alabanza. Hoy soltaste, hoy recibiste el trono, hoy santificaste tus vestiduras. Hoy la vas a reconocer ahora a Cristo vivo como tu único Salvador. Y para reconocerlo debes saber a quién se refiere Juan cuando dice era, que es la existencia eterna sin inicio. El verbo no fue creado. El verbo existía antes de que hubiera un antes. El verbo estaba antes del tiempo, pasado, presente y futuro. El verbo estaba antes de la materia, gaseoso, líquido, sólida. El verbo estaba antes de la dimensión física, espiritual, de la primera, segunda y cualquier dimensión. El verbo es el inicio de todo, así es. Y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. O sea que la divinidad hoy te declara que el verbo era Dios y esa es la afirmación suprema de la deidad de Cristo. O sea que Cristo es el verbo y es el mismo Dios. Y esa es nuestra condición de base de la iglesia. Por eso somos trinitarios. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como trinitarios tenemos la base de la iglesia. Reconocemos a Cristo, su obra redentora, su muerte, su crucifixión, su resurrección. Entendemos que nos liberó y que nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Por eso reconoce tú ahora que eres hijo del Padre. Y Dios te está diciendo, humíllate, hija, humíllate, hijo, humilla ese orgullo humano y genera adoración. Deja de ser egoísta. Y dice 3, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué hizo? Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y Proverbios 8:22, que lo estudiamos, dice, sabiduría como agente de la creación. ¿Quién lo manda? ¿Quién hizo la creación? Esto muestra el poder del Creador y su soberanía sobre toda la creación, restaurando el orden en nuestra vida caótica. Dios te está diciendo hoy, restáurate, como Juan lo hizo. Y si tu vida está en desorden, dile, Señor, por orden en mi caos. Declara, pon orden en mi hogar. Y si sufres de momentos de descontrol, dile, contrólame con los proverbios, con la sabiduría, y dame autocontrol. Por eso estudiaste Proverbios. Pídele la sabiduría. Y basa esa sabiduría en recordar que Cristo rehace tu interior, mi interior, nuestro interior.
Y el Creador trae el propósito cuando hay ese vacío que duele en nosotros. Eso que no llena, eso que te hace falta, eso lo llenas en Cristo. Eso que lleva a tomar, eso que lleva a la necesidad, eso lo llena Cristo. La gracia. 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. ¿Qué va a prevalecer en contra del todo? La nada. La luz física creada el primer día en Génesis 1:3-5 nos recuerda que este es un eco profético de la luz espiritual y personal de Cristo, porque esa es la luz de la creación, la que Cristo manifestó el primer día del Génesis, que es la vida misma para todo hombre, porque cuando nacemos, Cristo se manifiesta en el vientre de nuestra madre al nosotros nacer, al darnos un espíritu. Y ese acto del nacimiento revela que la creación apunta al Creador eterno. Por eso te está diciendo hoy, hija, recibe la luz interior para que disipes las tinieblas del alma. En Cristo está la vida, luz que vence las tinieblas, y con Él vas a vencer las tinieblas. Así no comprendas cómo sucede y ni puedas dominarlo, Cristo está ahí. Solo te pide que examines todas esas áreas oscuras que están en el interior, como el pecado, el miedo, la falta de arrepentimiento, el dolor, la falta de perdón. Y te dice, combátelas con la luz que es Cristo. Permite que Dios, Cristo, ilumine tus pensamientos para que renueve vuestra mente y tengas gozo en el corazón abundante. Porque esa es la luz de Cristo que guía el camino. Porque Cristo es el camino, la luz y la vida. Y solo a través de Cristo llegamos al Padre. Porque esa luz del camino que nos da Cristo en la oscuridad es la que nos permite ser salvos. O sea que Cristo, al ser crucificado, entregó su vida por ti para que lo reconozcas para el camino a la salvación. O sea que sin Cristo no hay salvación. Y mire cómo Juan da un eco, habla, porque hay un momento en que Juan es visitado por los fariseos, y como los fariseos se creen y son escribas altos, quieren humillarlo al que viste mal. Entonces hay una voz de eco cuando el verbo se hace carne. Y dice, Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho. Por el mundo no le conoció, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. La resurrección. Pronto saldrá la película de Mel Gibson en el 27. La resurrección. Amén por ese hombre, por lo que hace. La resurrección. Hoy hay parte de esos estudios, no de 88 libros, sino de los 66. No de los 66 porque faltan 15. ¿Y qué hay en los 15 que no han incluido? Esos son los ecos que vamos a ver en la película. Esos son los ecos y las revelaciones para entender la luz. Y hoy vas a comprender parte de esos versículos y de esos libros
de Etiopía y vas a conocer lo profundo, lo que no ha sido dado. Y todo se da en lo que resume el Nuevo Testamento, que es tan difícil, que es amar al prójimo como a ti mismo. Dice que el Creador entró en su propia creación y el Verbo se hizo carne. Y el Hijo del Hombre habla del Verbo, de la palabra, pero los suyos no le conocieron. Los israelitas se burlaron de él. Los judíos lo maltrataron, lo negaron, lo humillaron y lo crucificaron. Pero eso es parte del propósito de la salvación de la humanidad. Por eso Jesucristo les dijo en el monte: Padre, si es tu voluntad, haz pasar de mí esta copa. Y el acto total se resume en una sola palabra que afecta a todo el Nuevo Testamento y se llama obediencia. Jesucristo nos salvó por obediencia, porque de Él dependía. Y hoy Él te llama y te dice: ¿en dónde está tu obediencia, hija? ¿En dónde está tu obediencia, hijo? Porque yo soy el Verbo eterno. Al mundo por amor inmenso he entregado a mi Hijo para rescatar a la humanidad del pecado, de la muerte eterna, haciendo posible ahora que estén reconciliados con Jehová, al hacerse uno en la carne con el cuerpo de Cristo. Porque Cristo vivo habitó entre nosotros como Dios encarnado, revelándonos al Padre, destruyendo las obras del diablo y ofreciendo vida abundante desde el interior del corazón humano. Dios te dice hoy: hija mía, cuida tu corazón. Hijo mío, cuida tu entendimiento. Y te vas a preguntar: ¿cuál entendimiento? Dios te dice: el entendimiento del propósito redentor, el entendimiento de la revelación del Padre y la victoria que tendrás tú sobre las tinieblas. El propósito redentor, hijo mío, es para que entiendas que el Padre envió al Hijo no para condenar, sino para salvarnos. Para que entiendas que Cristo tomó, siendo Dios, forma humana y dejó su divinidad de un lado un momento, para que Cristo sentir lo que sentimos nosotros los seres humanos. Porque yo me imagino que ellos decían: ¿qué sienten nuestros hijos al tener la opresión del diablo todo el tiempo? Entonces decidió hacerse como hombre, a fin de ofrecer el sacrificio perfecto por el perdón de todos los pecados. O sea, te está diciendo: hijo, entiende que Cristo tomó el pecado del mundo completo, tomó todos los demonios que había en la tierra y los encapsuló dentro de él, los trajo a él. En el momento que él es crucificado, Dios se aleja de su Hijo amado, porque Dios no puede compartir con el pecado. El bien no puede estar en el mal. Y se alejó de Cristo porque estaba lleno de la maldad del mundo. ¿Y qué hizo Cristo? Tomó todo ese pecado de nosotros, mi pecado, tu pecado, y lo llevó al Hades y lo encadenó y lo cerró con la llave de las puertas. Lo llevó al infierno y lo encerró. Y desde ese día te dice: hijo, entiende que Dios nos dio libertad desde ese momento de toda maldad y nos entrega un libre albedrío, donde puedes tú decidir si quieres hacer mal o bien. O sea que la humanidad fue libre. O sea que la resurrección, como hoy, conmemorada hoy, se sella la salvación tuya y mía, porque Dios ha transformado nuestro ser y en ella, en la humanidad, ha recibido la potestad de que tú y yo seamos hijos de Dios, reconocidos a través del pacto de la sangre de Cristo y su obra redentora. Y a los que no le reconocen, que no creen en Cristo, entonces son criaturas de Dios, no hijos. Eso te enseña el Padre o Hijo del propósito del entendimiento redentor. Y ahora te enseña la revelación del Padre, porque Jesús vino a mostrar el carácter de Dios
en la tierra, hablando sus palabras y haciendo sus obras, porque la palabra de Dios no se conocía, más solo por los patriarcas y el Antiguo Testamento, pero no había propia voz de Dios mismo saliendo de su boca. Salió a través de Cristo y salió a través de los patriarcas, pero no era directa del verbo. Esta era directa porque era el mismo carácter de Dios. Y habló sus palabras e hizo milagros que solo Dios puede hacer. O sea que el verbo caminó entre nosotros en la humanidad para que conociéramos al Padre invisible. ¿Y por qué Dios nos aparece ahora mismo? Porque no quiere que creamos por vista, como Tomás, sino que creamos por fe y por gracia. Porque cuando el Señor resucitó y María fue y le avisó a Juan y a Pedro y todos, y fueron, Pedro se acerca, le dice: ¿a quién buscas entre los muertos? Si resucitado está allí. Le dijeron los arcángeles. Y la fe de María se activó. Y fue ante los apóstoles y les dijo: Cristo ha resucitado. Y Tomás dijo: ¿cómo? Hasta no ver, no creer, y lo tenía al frente. Y le dijo Jesucristo: ven y toca mis llagas para que veas que yo soy el camino, la verdad. Y hasta que no tocó Tomás, no reconoció la llaga. Porque somos como Tomás. Pregunta: ¿acaso yo soy un Tomás? ¿Será que tengo que tocar la llaga? ¿Será que tengo que un hecho demuestre la revelación del Padre en mi vida? ¿Será que la prueba tiene que revelar al Padre? Yo no quiero pruebas ni desiertos. Yo creo en Él. Y creo en el entendimiento de la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Como la luz del mundo, el Verbo encarnado venció las tinieblas del pecado y al diablo. Lo venció en el desierto, lo venció en el monte cuando pisotó la serpiente, lo venció en la cruz. ¿Y Cristo qué nos trajo al vencerlo? La vida eterna a quienes le reciben. Por eso hoy Dios te dice: abre mi entendimiento. Abro mi entendimiento y te reconozco, Cristo, como mi único Dios y Salvador. Mi mente te reconoce como mi Dios, mi corazón te acepta como mi Salvador. Declara: ninguna tentación ni miedo me dañará, porque Él vino a lo suyo en mí. Juan dice en 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sí, Él vino a hablarles a todos, y los que no eran de su propia región creyeron más en Él. Mas cuando llegó a Jerusalén, lo recibieron en un pollino, lo recibieron como Dios. Mas allí en el templo estaba Caifás y no podía soportar la envidia ministerial. No podía soportar que viniese un Dios en un pollino, si el Dios de Caifás tenía que venir en los aires con truenos y poderes. Los escribas escribían esperando a un profeta, a un Mesías con poder y gloria celestial, porque asimismo demostraba el poder de su pueblo, mas estaban equivocados. Y por eso los fariseos lo negaron, lo difamaron y lo golpearon. Inclusive prefirieron a Barrabás, un asesino, lo prefirieron a Barrabás sobre Cristo, para llevarlo así a la crucifixión. ¿Y qué hizo mi Señor? Aguantar y callar, fue abofeteado cuando tuvo que hablar. Y cuando tuvo que callar, calló. Y vinieron todas las etapas de la crucifixión. Y todo esto nos enseña que cada acto de dolor de mi amado Jesús representa un acto en tu vida y en mi vida. Como por ejemplo cuando estamos enfermos.
Y es cuando nosotros decimos que se manifieste por medio de las llagas y los azotes. O sea que por sus llagas somos sanados física y espiritualmente. Dile, tus llagas sanan mi enfermedad. Las llagas de los azotes. Las llagas de los manos. Y están escritos en Isaías 53:5. Y entiendo que por los clavos, como dice la adoración, las 3 adoraciones que alabamos hoy, con los clavos en las manos, el Señor Jesucristo tuvo liberación nuestra vida de las ataduras y pecados que atan nuestras acciones. Quiere decir que hay libertad por los clavos de Cristo. En Juan 20:25. Y los clavos de los pies, usted imagínese ese dolor de atravesar un clavo de este tamaño, los 2 pies contra el madero. Cuando se clava ese clavo tan grande en los pies, es la victoria sobre el camino del pecado que nosotros tenemos. Es la libertad para caminar en santidad. O sea que cuando sentamos que las ataduras del diablo quieren frenar nuestro caminar, declaramos por los clavos de Cristo. Soy libre de ataduras. Declara, por los clavos de Cristo, soy libre de ataduras. Hay un árbol que crece cerca al monte, de este tamaño, son 10 centímetros que vamos a traer al ir a Jerusalén. Cada espina fue clavada. Los romanos la clavaron con tanta presión que tocaba el cerebro de la. ¿Se imagina ese dolor? Cuando sientas que el enemigo afecta a tu mente, escuchas voces que no son tuyas en tu mente. Cuando sientas opresión, tristeza, desespero, declararás por las coronas de espinas de mi Señor Jesucristo, tengo la redención de la mente y rompo toda maldición de frustración y me libero, dile. Cada espina, porque esta realeza espiritual es la corona que estoy ganando en la tierra, dile. Dile, soy libre de los malos pensamientos por la corona de espinas. En Mateo 27:29. Dice que el Señor estaba ya en el último proceso. Él y Elisa cantaron, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijo. Y el cielo lloró. Y el cielo llora. Y recibe la orden de un comando y le dice, atraviesa esta lanza para ver si está vivo o muerto. En ese momento se da el nacimiento de la iglesia. Sangre por perdón y agua por purificación. Juan 19:34. O sea, esa lanza es el nacimiento. Y que cuando caminaba el Señor, era tanto su dolor que sudaba sangre. ¿Usted se imagina tratando de explotar por sí mismo del dolor de tantas laceraciones dadas por los látigos? Cada látigo tenía 3 púas metálicas que levantaban la carne, la dermis, hasta el hueso. El mismo dolor ya sudaba sangre, no había agua. Ese sudor de sangre es la agonía por nuestra paz interior. Es todo aquello que nos desespera, que nos saca del camino, que nos lleva a esa carga, que no nos deja en paz. Dile, por ese sudor de tu sangre, intercambio la angustia que tengo por paz, por descanso. 22:44. ¿Usted sí sabe qué sintió el Señor? ¿Qué dolor sintió él cuando el Padre no estaba con él? Primero se despojó de su divinidad, se hizo hombre el Verbo, y ahora estaba solo. ¿Qué sintió nuestro Señor Jesucristo? Perdió su esencia, se llenó de mal,
Por eso el abandono del Padre nos muestra nuestro lugar de separación cuando pecamos y nos recuerda el lugar de nuestra comunión eterna con Dios. O sea que para que el Espíritu Santo no te abandone ni se contricte, necesitamos bajar el pecado y subir nuestra comunión con el Espíritu para que nuestro cuerpo esté en comunión. Mateo 27:46. Esa muerte en la cruz demostró el propósito del Verbo, el propósito de Cristo. Porque la victoria total del pecado sobre el pecado, la victoria del bien sobre el mal, es la victoria de Dios sobre la muerte y es la vida eterna para nosotros como creyentes. Hebreos 2:14. O sea que esa muerte en la cruz, allí es donde tengo la victoria. Recuerda, diles, si tu mente es atacada por el enemigo, toma tus pensamientos y llévalos a la cruz. Si viene la enfermedad, llévala a la cruz. Declara, soy victorioso por Cristo Jesús, por el poder de la sangre. Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Criaturas son todas creadas por Dios. Aquellos que creen en Cristo se vuelven hijos de Dios. Los otros son criaturas. Pero aún las criaturas son engendradas por Dios. No son engendradas por sangre, ni voluntad de carne, a pesar de que el hombre tenga un hijo por carne. Y a pesar de que nazca de su sangre, de su ADN. Es porque Dios lo quiere. O sea que cada criatura que habita la tierra tiene un propósito en Dios. Sea porque le reconozca o no. Nuestro trabajo está en llevar todas las criaturas a que sean hijas de Dios. Nuestro trabajo está en que ellos reciban de Cristo por fe, para que obtengan el derecho a ser hijos de Dios. Nuestro trabajo está en llevar a las personas al bautismo. Como cuando Nicodemo le preguntó, Nicodemo era el gran sacerdote del Señor, ahí en Jerusalén, al lado de Caifás. Y Nicodemo le preguntó, pero ¿yo cómo puedo conocer tu reino, Cristo? Y Cristo le dijo, tienes que volver a nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, pero yo tan viejo y ¿yo cómo voy a nacer nuevamente del vientre de mi madre? Y le dijo, no, nacer de nuevo significa nacer en el espíritu, no en la carne, no en la sangre, no en el cuerpo. Y lo haces tú a través del bautismo. Debes nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Por eso hoy hubo liberación. Por eso hoy reconociste la llegada de Cristo. Por eso reconociste su sangre. Nacer de nuevo significa ser una nueva criatura. Tener ese nuevo comienzo, una nueva vida. No se trata de mejorar tu vida actual, ni de añadir algo extra, no. Nacer de nuevo significa liberarme de los demonios, entregárselos a la cruz y bautizarme. Usted dice, declara, soy hija de Dios, soy hijo de Dios y anclo mi identidad en el corazón de Cristo y reclamo su carácter en mí. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire que Juan habla en futuro sin haber pasado, sin haber llegado a Cristo, y está en el pasado. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria del unigénito del Padre.
O sea que el Verbo eterno dejó su eternidad por el que en él no existía el tiempo. Porque Juan está hablando del tiempo, el kairos y el cronos de Dios. Porque existía fuera del tiempo. Y sabemos que Dios maneja el tiempo. El Verbo se hizo carne y al entrar al tiempo de los hombres, transformó la divinidad del manejo del tiempo. Y ahí empezó el ciclo normal del hombre: nacer, crecer, ser joven, para Cristo. La crucifixión. 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre su gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire, Juan dice: doy testimonio de él y clamo diciendo, este es de quien yo decía. Está hablando de la materia, ya no del tiempo. Él es antes de mí. El que viene después de mí es el futuro. Y es antes de mí, porque primero era yo. O sea que la ley fue dada y la gracia vino. Concéntrese. La gracia vino porque es gracia superior de su preeminencia eterna. ¿Qué significa? Esa gracia que vino es la que tú sientes cuando adoras a Dios. Esa gracia que llena el corazón, que quita el dolor, que quita la preocupación. Y antes, en los tiempos de Moisés, la gracia era diferente a la de ahora, porque este sí es tiempo de gracia. Miren por qué. Porque cuando viene Jesucristo, Él respeta la ley mosaica, pero la supera. O sea, va otro paso más allá. Y aquí se establece un gran giro de la historia bíblica. Antes de Cristo, después de Cristo. La ley que Dios entregó a través de Moisés en el Sinaí es real y santa, pero externa al hombre. Escrita en piedra, capaz de señalar el pecado, pero incapaz de quitarlo. O sea que cuando escribió Moisés en piedra, no quitaba el pecado. ¿Y por qué? Y muchos dirán, pero Samuel levantó tabernáculo en días de expiación en junio del 1 al 15. Y había expiación a través de la cabra o el linaje macho cabrío para el perdón de los pecados, tiempos de patriarcas. Sí, pero era incapaz de quitarlo, porque la sombra fiel de una realidad es la que no había llegado y era esperada en Cristo. Y respetamos la expiación de Samuel, la expiación de los profetas, la expiación que hacía Moisés. Pero aquí toma sentido, porque de su plenitud tomamos todos, o sea, de la sangre de Cristo, y por gracia sobre gracia, que es la sangre. O sea, su plenitud no la transmite desde afuera, sino que la encarna desde adentro, siendo él mismo el cumplimiento de todo de lo que hay en la ley prometida y preconfigurada con Moisés y manifestada a través de Moisés, que recibió y entregó. Cuando prepara el camino, Moisés dice, Cristo vino y es. O sea que la ley de Moisés fue el ayo que condujo a Israel hasta Cristo. Y llegado nuestro Señor Jesucristo, el ayo terminó su función y él comienza ahora la era de la gracia a través de Cristo. ¿Qué es la palabra ayo? Ayo es como el que sirve en el camino. O sea, dice, la ley de Moisés fue el ayo que condujo a Israel hasta Cristo, porque lo lleva a Cristo. Y llegando a Cristo, el ayo terminó su función y comenzó la era de la gracia. Por eso hablamos la ley de los mandamientos, tiempo de mandamientos y el tiempo de la gracia, que es en la que estamos con Cristo.
O sea que la revelación plena llega con Cristo y la transformación interior se hace ya que la ley nunca la pudo producir. Esto es importante, es fuerte y es delicado, porque todo hace parte de la obra redentora. Y la causal viene con Moisés y termina en una obra redentora de gracia con Cristo. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cuál es la revelación del Padre en tu vida hoy? ¿Tú quieres ver el rostro de Dios? Y hubieron escogidos que vieron el rostro de Dios, el Antiguo Testamento. En Éxodo 3:2, Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice: quita los zapatos, porque descalza tus pies, porque es tierra saltada. Éxodo 33:18, Moisés pide ver la gloria de Dios y Dios le muestra su espalda, no su rostro. Éxodo 24:9, Moisés y los ancianos ven a Dios sobre el pavimento de un zafiro. Ezequiel 1:26, Ezequiel ve la gloria de Dios sobre un trono, como la apariencia de hombre. Y Dios se presenta en el pueblo, en el templo. Éxodo 19, Dios desciende en fuego y nube sobre el monte de Sinaí. En Éxodo 40, la nube y la gloria de Dios llenan la tienda de la reunión. Y en Primera de Reyes 8, la gloria de Dios llena el templo al establecerse en el arca del pacto, donde están los mandamientos, donde está la vara de Aarón y donde está la comida que consumió el pueblo de Israel, el maná. Entonces dile: Señor, si entiendo tu gloria en la escalera de Jacob, si entiendo tu gloria cuando el Verbo habitó con Adán y Eva, si entiendo tu gloria cuando habitas en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, quiero hoy desatar en mi hogar, dile, el Verbo encarnado, con una potestad filial divina, ganado por gracia y no por méritos humanos. Dile: empieza a transformar mi familia. Dile: transforma a mis hijos. Transforma nuestro interior para que ellos sean hijos legítimos. Como cuando la familia, los esposos están en matrimonio. Dile: Padre, muéstrame tu rostro. Quiero verlo. Quiero verlo ahora. Cierra tus ojos y muéstrame tu rostro. Quiero tocar tus ojos, tus labios, tu cabello. Quiero tocar tus pies. No sé. Quiero arrodillarme delante de ti y pedirte perdón. Quiero ser un testimonio real y vivo de tu poder en la tierra. Quiero ser un testimonio como el que dio Juan. Quiero dar este testimonio a las naciones en miles de idiomas. Quiero ser testimonio. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: oye, Juan, ¿tú quién eres? Los hombres de ese vestidos y oro y posición. Oye, Juan, ¿quién eres? Y Juan confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Si están pensando eso. Y le preguntaron: entonces, ¿quién pues eres tú? ¿Eres acaso tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Como Ezequiel. Y respondió: no. Ese no
demuestra que Juan era humilde, radical y que tenía claro su relación profética. Por eso tú le estás diciendo hoy, Señor, dame el entendimiento de Juan para llevar la gran comisión. O sea, quiero ser humilde, dile, quiero ser radical y tener claridad profética como Juan. Quiero rechazar títulos falsos para apuntar exclusivamente al Señor Jesucristo. O sea, los títulos no son importantes en la tierra. Lo importante es Cristo. Los títulos son apóstol, oro. No, él no quiere. Él quiere hombres como Juan, de pronto con pieles de animales. Por eso vemos como Juan transformar nuestro interior al liberarnos de la necesidad de la autoafirmación, del ego espiritual, del control, de la manipulación. Y te está diciendo, es simple. El evangelio es simple. Es una relación entre el hombre y Dios. No hay intermediarios. Entonces, de esa misma forma, tú tienes que confesar, como confesó Juan, negándote a ti mismo y conociéndolo a él sobre ti. Por eso la alabanza decía, en mi debilidad, tú te haces grande y fuerte, porque es cuando lo reconoces, cuando lloras, cuando estás orando, cuando te duele. Di, yo no soy el centro, solo preparo el camino para que otros conozcan de ti. Eso dijo él. Yo aquí, Juan, no valgo nada, el que vale es el que viene. Él disipó el orgullo y es el orgullo que te está diciendo ahora, deja el orgullo ministerial, oye, desbloquea la obra de Cristo en tu corazón real, no tengo órdenes. Estoy diciendo, mira, ve a actuar, focalízate en preparar el camino de la obra de Jesús en tu barrio, en tu casa, en el trabajo, donde vas, en un tren, en un metro, en el Transmilenio, donde te desplaces. No dudes de tu valor en la obra. Recuerda que Juan se disminuyó, se hizo nada para que Jesús creciera en él. Es lo que te estoy diciendo, baja el orgullo, baja el ego, baja el yo. Cree en él, mata el ego de la carne y deja que el espíritu se levante. 22, y le dijeron los fariseos, entonces, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos envían. Caifás, todos están esperando allá. ¿O qué dices tú, Juan, de ti mismo? Y Dios te pregunta hoy, ¿qué dices tú, hija mía, de ti mismo? ¿Y qué dices tú, hijo mío, de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Tú eres una voz. Tú eres voz en las redes que manejas. Declara en tu red pública y amo a Cristo. ¿Y tú? Escribe eso ahí en tu red. Dice, coloca una semilla. No te dé vergüenza ni nada. ¿Qué dices de ti mismo en lo que escribes? Y ahora te dice, si estás en desierto, enderezad el camino al Señor. Así como dijo el profeta Isaías 43. ¿Y por qué decía él en el desierto? Isaías. Es un momento único. El profeta reconoce su propia misión en el cumplimiento de la escritura en siglos antes. Lo recuerda. Él es la voz, Cristo es la palabra, y nosotros también somos la voz en este tiempo. Y pasaron más de 2000 años. Y te está diciendo Juan hoy, álzate y di, yo soy la voz de Cristo. Y te está diciendo, como Isaías, identifícate como Cristo, con su carácter. Y si la persona hoy está en desierto, en pruebas, le está diciendo a Juan, enderézate, deja el orgullo,
la incredulidad, el pecado, y clama a Dios para que prepare el camino para que salgas de la prueba, o sea, del desierto. O si no, se puede quedar la persona en el desierto hasta que muere. Y qué feo. En un desierto no hay comida, en un desierto hay sufrimiento, en un desierto no hay nada, estás solo, hay soledad. Mira, Dios te dice, enderezate, hija, sal del desierto, sé voz en el desierto, clama para preparar mi llegada en el rapto, predica mi palabra para que salgas del desierto, transfórmate de forma humilde, activa la oración y arrepiéntete. Esa es la palabra, arrepiéntete. Y así sales del desierto. 24. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué? Oye, Juan, oye, ¿tú por qué bautizas? Si tú no eres Cristo, tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿qué te pasa? Como decían ellos, blasfemia. Fariseo de título, bordes de oro, de posición. Se hacía ver en el público. ¿Por qué bautiza a Juan? Porque Juan distingue que el bautismo en agua es parte del bautismo en fuego, del que viene por Cristo. Él dice, yo bautizo en agua, mas en medio de nosotros está uno a quien no conoces, que bautiza en fuego. Por tanto, deberás reconocerlo. Pregúntate, ¿tú estás bautizada? ¿Bautizado? ¿Fuiste liberada de demonios antes de estar bautizada y bautizado? ¿Te sacaron los chuquis? ¿Hiciste un discipulado antes? ¿Conociste a profundidad? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros habrá uno que te va a bautizar a ti si no has bautizado aún. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Tanta es humildad que ni siquiera se siente digno para desatar la correa de su calzado. O sea que él disminuye para que Cristo aumente. Desatar la correa significa que te arrepientes. Llegas a lo más bajo en el desierto de la prueba y lo reconoces a él y reconoces que sin él no puedes seguir adelante. Reconoces que sin él no puedes más. Es cuando tú decides que cualquier acción en tu vida depende de Cristo, de Dios. Y vas a la palabra para que Él te responda la pregunta si vas o no vas. Allí, entonces, tendrás el reconocimiento, dice el Señor. 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hay un desierto, está Betabara, está Juan, están los fariseos. Y la pregunta es, ¿dónde está tu Betabara? Betabara es lo que bloquea. ¿Dónde está tu bloqueo que no te deja llegar a la plenitud de la presencia de Cristo? ¿En dónde está tu pecado? Te está diciendo el Señor. Te está diciendo hoy, renuncia al pecado. Te está diciendo, puede ser no tan bueno como Dios, pero alcanzar la santidad. Solo bueno es Dios. Mírate dónde está tu pecado. Él es el Cordero de Dios. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso hoy celebraremos la cena, para limpiarnos y hacernos parte uno solo con Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Cordero Pascual, el mismo Cordero de Éxodo 12.
en Éxodo 12, libra de la muerte. ¿Cuál muerte? La espiritual. Usted ha visto muchas personas caminar en la calle. Míreles el rostro. Unas tienen vida y otras están muertas, pero ambas caminan. El siervo sufriente de Isaías 53 nos lo muestra, quien cargó los pecados del pueblo, y todo el sistema sacrificial levítico lo confirma. Muchos religiosos hacen cosas como arrodillarse y tirar pepas, ladrillos, o subir un monte de rodillas, o latigarse. ¿Acaso eso es reconocer a Cristo? Jesucristo es la fuente misma de la redención, la gracia y la verdad, el que quita los pecados a través de cual lo reconoce por medio de su sangre. Por eso hacemos la cena y de su obra para ser perdonados. Por eso nos arrepentimos, por eso adoramos, por eso alabamos, por eso vamos a la palabra. Y en tiempos del Antiguo Testamento se sacrificaba en el tabernáculo un cordero para la expiación. En julio, del 1 al 15. En esos tiempos, Samuel, por ejemplo, tomaba un cordero y hacía expiación. Tomaba esa sangre, ese cordero, y en el tabernáculo la colocaba, la esparcía, simbolizando el perdón del pueblo de Israel. Ahora Cristo, en su cuerpo, en su sangre, es el tabernáculo. Y ahora ya no es esa tienda. Tú y yo somos tabernáculo. O sea que somos altar. Y sobre él viene la sangre en nosotros. Su sangre es la expiación de nuestros pecados en nosotros. Jesús es el nuevo tabernáculo. Él es el nuevo pacto. Donde antes la gloria de Dios llenaba la tienda del testimonio, la que cargó David con el arca del pacto. Ahora nosotros somos el arca y somos la tienda y somos altar y en nosotros habita el Espíritu. Por eso somos tan importantes. Éxodo 40. Ahora esa misma gloria habita en el cuerpo humano y tú habitas en mí. Soy tabernáculo, soy altar y estoy lleno de tu sangre. Los discípulos acompañaron a Jesús, vieron sus milagros, vieron su gloria, vieron cuando reprodujeron 2 pescados y panes y comió una multitud de 5,000. Vieron cuando en el mar dijo, los esperó al otro lado la multitud de los 5,000 y tuvieron los apóstoles que cruzaron la tormenta y desde lo alto Jesucristo vino. Dijeron, ese es un fantasma. Y Pedro dijo, no, él es Cristo vivo, caminando sobre las aguas. Y hoy el Señor te está diciendo, camina conmigo por fe, sal de la barca, camina sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas hasta que se salió. Tú no te vas a salir hoy. Voy a caminar sobre las aguas. Este es a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, 30. Juan reconoce el Mesías. Pedro reconoce el Mesías. Reconoce las señales de divinidad del Espíritu. Y lo declara públicamente, él es Cristo, no es un fantasma. Juan dice, él es Cristo. Ezequiel, Pablo, en Romanos, todos lo reconocen al Cristo. Porque esa es tu revelación ahora, la que nos transforma en el interior. Y nos enseña a discernir la presencia de Cristo, no por esas evidencias de caminar sobre las aguas, no, ni por las apariencias humanas, ni por lo que, no, porque tú lo sientes. Tú sientes la presencia dentro de ti al adorarle, porque Él era primero que tú y yo. Y el primero que tú y yo era, antes del tiempo, firma y afirma la eternidad de Cristo. Y le te reconozco en mí, Cristo.
31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua, porque no estaba él. Pero él sabía que debía bautizar en agua. ¿Por qué el agua? Porque en el tabernáculo hay agua. La base constituye la eternidad y es el agua. El agua compone todo compuesto. El agua alimenta los compuestos, oxigena, porque somos de carbono, base de agua. Y el agua quita el pecado. Y el ministerio o servicio existe para manifestar a Cristo con fuego, porque el Espíritu Santo es fuego eterno. Examina ahora mismo tus acciones, si son de agua, de fuego, o no tienen vida, o azufre. ¿A qué huele? Realmente las acciones y de lo que olemos, el perfume, es lo que prepara el camino para nosotros y para otros. Por si buscan su propia gloria o la gloria eterna en Cristo. Por si es un fariseo o es un Juan. 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía desde el cielo como paloma y permaneció sobre él. Por eso alabábamos hoy como alas de paloma. Porque la paloma trae el mensaje, la paloma lleva el mensaje. La paloma es el Evangelio, es el mensajero. La paloma es el Espíritu Santo, el que da vida, el que lleva, el que escudriña el corazón de Dios. La paloma descendió, o sea, trajo un mensaje desde el cielo a Jesucristo para que fuese bautizado Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el Dios humanado, que el Verbo no había sido bautizado. Quiere decir que el Verbo necesitaba hacer el ciclo de nosotros, recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que no estaba en la tierra, pero que sí estaba con él en la Trinidad, ahora se juntó con él y con el Padre. El acto de la integración. Y Dios te está diciendo hoy, confirma la voz de Padre en tu vida. Busca la señal de la integración en tu vida. ¿Y cómo te das cuenta si esa integración está? Porque si permanece el Espíritu de Dios sobre tus decisiones, buenas serán. Buenas serán porque el discernimiento que tienes es por bien y no por mal. Y porque cuando tú oras sientes el poder sobrenatural de Dios que confirma su presencia duradera en ti. 33. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. O sea, que ¿quién envió a Juan a bautizar en agua? Dios. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el fuego del Espíritu Santo. O sea que Dios le habló en los sonidos indecibles a Juan y le dijo, porque había muchas personas y Juan no sabía cuál era. A pesar de que Juan se conoció con Cristo desde antes de nacer en la barriga de María y de su prima. Mas no la conoció, pero lo conocía, pero no sabía que era él. Pero sí sabía, porque el Espíritu de Dios, el Padre, le dijo. Eran primos, claro, pero no sabía que en él, hasta que Dios lo certificó en el fuego del Espíritu. Por eso Juan vio cuando el Espíritu descendió en Cristo y se dio la señal divina de confirmación, la de Isaías. O sea que Dios hoy te está hablando claro. En tu bautismo vas a recibir ese fuego. Y si ya lo hiciste, vuélvelo a hacer. A veces no es que nos miren en el bautismo ni lo que quieran. No, es solo ver cómo desciende del cielo el Espíritu sobre ti y sobre mí. Por eso Dios te dice, busca solo lo que viene del cielo. Apártate del mundo. Permanece sobre una vida en Cristo. Bautízate en el Espíritu.
y transforma tu interior permanentemente, separando lo efímero de lo eterno y arraigando el carácter de Cristo en tu corazón. Y dice Juan que él le vio. ¿Cómo sería verlo? Y he dado el testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mira, el Señor te está diciendo hoy, ancla tu fe no solo en lo que ves, sino en lo que no ves. Dice como habló con Abraham, alza tus ojos y mira. Te está diciendo, abre tus ojos espirituales, contempla a Cristo resucitado. Tú sabes lo que Él hizo por ti en la cruz. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero que reafirmes mi vida, dile. No quiero ser igual. Cierra tus ojos. Dile, Señor, aquí estoy preparado para que me muestres en las Escrituras la palabra rema. Acompaña la resurrección, la que me va a mantener. Dile, Señor, estoy preparado como Juan para recibirte. Y dile hoy, repite conmigo, concéntrate, no te salgas. Dile, Señor, hoy, Padre Celestial, me acerco a ti en humildad, con un corazón abierto, para recibir a tu Hijo amado como mi Salvador. Repite, como mi Salvador y Señor. Repite, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón y tu gracia. Creo en lo profundo de mi corazón, que Él murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día, como hoy. Y confieso con mi boca que Él es el Señor de mi vida. Confieso que Él es el Señor de mi vida. Señor, te invito a entrar en mi vida, a que escribas mi nombre en el libro de oro de la vida. Por completo, te pido, Padre, que guíes mis pasos, que tomes el control, que limpies mi corazón. Repite, que limpies mi corazón y perdones mis pecados. Repite, perdones mis pecados, porque he pecado. Te entrego mi vida por completo y te ruego que me llenes con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir la vida de pacto con Cristo Jesús. Una vida que te honre y a seguir los mandamientos de la ley y los mandamientos de la gracia. En el nombre de Jesús y por su sangre que tiene poder, en el nombre oro y declaro que ahora mismo soy una nueva criatura en Cristo. Volviendo a ser. Gracias. Gracias por tu amor incondicional y por el regalo de la salvación. Que tu presencia y tu paz sean una realidad constante en mi vida. Gracias. Dile gracias. Vamos a la cena. Para un tiempo ahí. Trae vino. Bueno, si no tienes vino, vas a tomar mora. Si no tienes jugo de mora, vas a tomar agua. O uva, y vas a invitar a todos los miembros de tu hogar hoy. Vas a dar el vino, vas a dar de la sangre de Cristo. Porque todos ahí han estado
con el Espíritu llenos y van a recibir de tu parte placer. En este momento, sí, dile, sí. Ser pan con levadura, sin levadura, pan de masa madre. ¿Quieres pan? Toma una galleta, igual Señor. Prepara con tus hijos, con tu esposa, ahora mismo, sangre de pan. Vas a tomar, cierra tus ojos. Vas a ver a Cristo al frente tuyo. He aquí que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Es la Pascua. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomad y comed, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Gracias. Este tiempo. Memoramos solución. Memoramos a la derecha. Memoramos el tiempo de Pentecostal. Y este tiempo de la iglesia. Esperando el tiempo de dispensación de gracia para tu pecado. En nosotros. Damos gracias a ti. Amén.